desde Colombia. Ha sido abogado por muchos años y también tuvimos el privilegio de tenerlo como concejal allá en nuestra ciudad, en Bogotá. Y yo quiero que él hoy nos salude y nos predique la palabra. De verdad, le dan una cordial bienvenida. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Qué alegría estar en estas hermosas tierras y compartir lo más lindo que uno puede compartir, la bendición maravillosa del Señor. Gracias a Dios por el privilegio de ser sus hijos. Gracias a Dios por el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La dicha más grande, el privilegio más grande siempre será esta: ser un hijo de Dios, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Los días no son buenos, los días son malos, pero ahí es donde tenemos que estar firmes, sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Y gracias a Dios por este privilegio. Estoy visitando unos familiares aquí en los Estados Unidos y pues visité también a mi hermanito Arnulfo, que creo que lo conocen acá, y de pasada pues a mi hermanita John, que también nos conocemos hace un buen tiempo. Gracias a Dios que seguimos la obra del Señor para adelante en el nombre de Jesucristo. Bueno, hace unos días, dos días, ¿no? 3 días, visité a mi hermano con una gripa, pero ya la vamos superando, hermano. Ya vamos mejorando la salud. Y gracias a Dios porque a veces enfermito uno no da. Pero ya de la salud, hermano, gracias a Dios estamos mejor. Quiero compartir con ustedes en Lucas, capítulo 19, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versículos. Y gracias, Pastor John, su querida esposa, sus hijitos lindos. Gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra gloriosa del Señor. Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versos. Vamos a estar en pie en temor y reverencia a las Sagradas Escrituras, las cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta linda oportunidad. Gracias por este lindo momento, Señor, de estar delante de ti. Señor, necesitamos tu palabra, y tú eres el dador de esa buena dádiva, Señor, para nuestras almas. Necesitamos, Señor, palabra tuya ahora mismo. Utilízame, Señor, como tu instrumento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. Mis amados hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio, su popularidad recorría por todos los lugares en diversidad de formas: comentarios, chismes, decían cosas, pero se hablaba acerca de Jesús, porque siempre Jesús hablaba, y hablaba con autoridad, hablaba verdad, decía las cosas tal y como son, y esa palabra llegaba a los corazones y compungía las vidas, a tal punto que no había otra alternativa más que tema del día: hablar acerca de
Jesús. Entonces la gente iba por las veredas, por los caminos, por las avenidas, por los parques, por todos los lugares de la época, y el comentario es: hay un hombre, hay un Señor, mire lo que dijo, mire esta palabra tan maravillosa, mire, un paralítico comenzó a caminar, un ciego está viendo, un sordo está escuchando, y comenzó esto a crecer y a crecer y a crecer. A tal punto que un día Zaqueo, un hombre rico, un hombre extraordinario, un hombre preponderante, un hombre importante de la ciudad, un hombre que lo tenía todo, pero un día escuchó ese tipo de comentario y abrió su corazón en una necesidad impresionante. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero encontrarme con el Señor Jesucristo. Yo necesito que eso que ustedes me cuentan sea una realidad en mi vida. A pesar de mi dinero, a pesar de mi riqueza, a pesar de mi alta alcurnia, a pesar de mi estatus social, etcétera, yo necesito tener un encuentro con ese hombre del cual ustedes me han hablado, que se llama Jesús de Nazaret. Yo necesito tener un encuentro personal con Él. Miren, hermanos, nadie más sino solamente el Señor Jesucristo conoce su necesidad y conoce mi necesidad. Él sabe la necesidad de mi vecino, gracias. Él sabe la necesidad de mi compañero de trabajo. Quienes están a nuestro alrededor, solo el Señor sabe la necesidad, pero también usted sabe que es un instrumento para satisfacer esa necesidad. Y esa gente necesita que nosotros proclamemos, enseñemos, hablemos, testifiquemos del gran e inmenso amor de Dios sobre nuestras vidas, que era lo que pasaba en aquella época. Por eso dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba. Sucede que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba, anhelaba, deseaba, quería de lo más profundo de su corazón ver quién era Jesús. Es decir, existía esa incógnita, como cualquier rico, como cualquier pudiente, que todo lo ha tenido, la curiosidad. A ver, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? Pero lo más importante, hermanos, en el texto sagrado de la Biblia, es que le nacía de lo profundo de su corazón. Miren, hermanos, en Zaqueo había una necesidad grande del cielo a la tierra. Había una necesidad impresionante que su dinero y su riqueza no le había satisfecho, pero que solamente el Señor Jesucristo le podía satisfacer. Por eso nació esa necesidad. Pero nadie más, sino solamente el Señor Jesucristo puede comprender su necesidad, mi necesidad. Más nadie. Solo el Señor. Perdónenme, hermanos, que tenga que usar el pañuelo. Perdónenme. Pero solo el Señor, en su inmenso amor, comprende mi necesidad. Más nadie. Como pastores entendemos muchas veces que asistimos a momentos dolorosos, gente gravemente enferma, gente que sufre accidentes, o tenemos que suscitar una ceremonia de un fallecido, etcétera. Y a veces uno de pastor dice, bueno, pero ¿cuáles son las palabras? No, lo siento, comparto, le acompaño. Pero de ahí, hermanos, el único que puede bendecir, el único que puede tomar esos corazones en ese momento de angustia, de tristeza y necesidad, se llama Jesucristo, no más. Entonces, compartimos la palabra de Jesús, enseñamos la palabra de Jesús, y Zaqueo era un hombre rico, pero necesitado. Necesitaba algo que hacía falta en su vida, el Señor Jesucristo. Yo admiro mucho a Lucas por su forma de escribir. Es un evangelio escrito para un rango social alto. Noten ustedes que Lucas tomó eventos como trascendentales de gente importante, ¿sí? Él toma el siervo del hijo del centurión, de un gran general del ejército. Y uno no encuentra esos relatos como el de Zaqueo, por ejemplo, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solo están en Lucas.
porque es el doctor Lucas el que escribe, y él le dirige a doctores, a gobernantes, a gente eminente, importante, para enseñarle cómo un hombre rico que tiene el poder y que tiene esa estabilidad también necesita del Señor Jesucristo. Porque es que el poder no lo hace todo. La riqueza no lo hace todo. Las posesiones no lo hace todo. Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Miren qué lindo estar inmerso en el amor de Dios. Entonces ese hombre necesitaba. Y como necesitaba, nació ese anhelo. Pero solamente el Señor Jesucristo pudo entender su necesidad, más nadie. Mi hermano, su angustia y su necesidad, pónganla en las manos de Dios. Grave, pequeña, diferente, como sea, póngala siempre en las manos de Dios. El único que va a satisfacer su necesidad se llama Jesucristo. No espere del gerente de la empresa, no espere de su mejor amigo, no espere de nadie, solamente el Señor Jesucristo. Solo Él puede satisfacer, solo Él puede darle las palabras esenciales que usted necesita, las palabras lógicas que usted necesita, solamente el Señor Jesucristo se las puede entregar. Bendito sea Dios. Entonces su nombre, publicano y rico. La connotación publicano, la mayor parte de tratadistas bíblicas insisten que el publicano es el cobrador de impuestos, el hombre público, el que cobra los impuestos. Pero además dice que era jefe de publicanos. Es decir, no solamente era el cobrador, sino el jefe de los que cobraban. Y el problema era que en esa época ellos hacían de la corrupción. Entonces, este tenía que pagar $20, le cobraban 40. 35, 30. Y el saldito. Exacto. Entonces, por eso dice que a los publicanos el pueblo los odiaba. Nadie quería a los publicanos. Como la llave de hoy. Exacto. Nadie los quiere. Nadie los quería. Saber o hablar de un publicano, nadie quería saber. A veces el hombre que usted y yo pensamos, mire, ese maldito, ese ha violado, ese ha robado, ese ha matado, ese ha asesinado, yo no lo perdono. Jesús abre sus brazos y le dice, tranquilo, si nadie lo perdono, yo te perdono. Nadie hace eso sino solamente Jesús. Por eso es que el amor de Dios es mucho más que el amor de una madre. Una mamá todo lo hace por sus hijos. Entrega todo por sus hijos. Da todo por sus hijos. Así sean criminales, no le importa. Lo hace porque es una madre. Pero la Biblia dice que Dios es mucho más que el amor de una madre. Entonces, no importa quién sea Zaqueo, que es publicano, que es jefe de publicanos, es rico, deshonesto, ha robado, ha hecho esto, ha hecho aquello, mire, no ha tenido compasión, no importa, nadie lo quiere. Zaqueo, te amo, yo te puedo ayudar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema, Zaqueo? Ven, yo te quiero ayudar. Yo no sé cuántos Zaqueos puede haber en esta mañana. Lo único que sé es que aquí está con nosotros el Señor Jesucristo, que nos quiere bendecir, quiere hacerlo. Él quiere ayudarnos, Él quiere sacarnos adelante, Él quiere ayudarnos en medio del conflicto, en medio del problema. Él quiere hacerlo si usted y yo se lo permitimos. Él lo quiere hacer. Pero miren, más nadie entiende la necesidad de un ser humano, rico, pobre, sino solamente el Señor. Miren lo que pasó. Dice que el hombre procuraba ver, pero no podía, a causa de pues era pequeño de estatura. Entonces habían dos problemas que vencer: la multitud y la estatura. Jesús siempre andaba rodeado, como todo, mirones, ladrones, ¿sí? Criticones, y todo el mundo ahí. Pero nadie de los que estaban ahí entendía lo que estaba pasando. Miren, ni siquiera los 12 a veces entendían qué era lo que estaba pasando,
Porque hay mucho cristiano hoy en día que se ha acostumbrado a andar como ahí en el montón, ¿no? En el montón. Yo soy uno más del montón. No, ¿dónde va? En la procesión de Cristo. ¿Dónde va? No, yo voy con Jesús. Pero pregúntele usted, ¿y quién es Jesús? ¿Ya tuviste un encuentro personal con Cristo? Yo no sabía que había que hacer eso. Entonces, él tenía una necesidad. Multitud y estatura. Entonces, ¿cómo vencer la multitud? ¿Cómo vencer la estatura? Pues él pensó, me subo a un árbol. Yo quiero verlo. Miren, hermano, la necesidad era tan grande en Zaqueo, seguramente emocional. Otro tipo de problemas que el dinero no le podía solucionar, que las posesiones, que anhelaba que tan solo verlo pasar. Porque si le había dado la vista a los ciegos, si paralíticos caminaban, si muertos eran resucitados, pues él quería verlo, tan solo verlo. Bendito sea Dios. Con eso, él se sentía satisfecho. Fue sabio, corrió y se subió a un árbol, dice, versículo 4, porque había de pasar por allí. Miren, hermano, las bendiciones hay que buscarlas. Los cristianos hoy en día, hermanos, todo se nos automatizó. Queremos una Coca-Cola y entonces deposite la moneda y ya sale la Coca-Cola. Y a veces queremos que las oraciones y las bendiciones de Dios sean así, ¿no? Ya, hermano, yo pago el diezmo y la ofrenda o doy la primicia y espiche el botón. No, hermanos, hay que pagar un precio. Yo tengo que decirle al Señor en oración, Señor, esta es mi necesidad. ¿Cuántos días? Yo no lo sé. Puede pasar un mes, 2 meses, 5 años. Yo no lo sé, pero hay que pagar un precio. Hay que orar. Hay que estar a íntimas y a solas con Dios en la lectura de las Sagradas Escrituras. Hay que buscarlo a Él. Y ese buscarlo es en todo. Yo busco a Dios en mi trabajo. Yo busco al Señor en mis quehaceres cotidianos. Aún caminando por la calle, yo busco al Señor. En todos mis quehaceres diarios buscamos de Dios y vamos a encontrar solución a nuestros conflictos. La oración, la lectura de las Sagradas Escrituras. Este libro nos hace ricos. Amén. Ricos en conocimiento, ricos espiritualmente, conocemos de Dios, sabemos quién es Dios, tenemos una realidad de Dios en lo profundo de nuestro corazón que nada nos puede mover. Somos cristianos, somos hijos de Dios y a Él le servimos con todo nuestro corazón. Entonces Zaqueo ocurrió y se subió a ese árbol porque habría de pasar por allí. Pero entre tanto que eso sucedía, nadie en la multitud se percató de lo que estaba sucediendo. Nadie, ni Pedro, Juan, ni Andrés, Tomás, nadie. Pero Jesús sí, estaba pendiente, porque hay alguien necesitado. Alguien, yo no sé en esta mañana cuál sea, pero aquí está el Señor, percatándose, aquí hay un necesitado, hay una necesitada, hay un hombre que requiere de oración. Hay un hombre que tiene una aflicción, una angustia, una enfermedad. Yo no lo sé, pero Jesús sabe, conoce. Mientras la multitud avanzaba, el hombre corrió, se subió al árbol y el Señor ya sentía. Un hombre rico necesita, aleluya. Nosotros no le podemos cerrar las puertas a nadie. A nadie. Todos los seres humanos, buenos o malos, necesitan en igualdad de condiciones a Dios. Necesitan de Dios en igualdad de condiciones. Y yo no le puedo decir a este sí y a este no. Yo me acuerdo antiguamente, hermano, yo de pronto vivimos la misma época en que nos habían enseñado que cuando íbamos a la Santa Cena, a uno de pastor le ponían esa obligación de decir, a usted yo no le doy la Santa Cena, porque me contaron a veces. Eso es historia y les cuento porque así era. Como pastores no se exigían. Hoy en día yo no me atrevo a hacer eso. Yo predico la palabra, hacemos el culto de Santa Cena, cada cual su conciencia. Dice Pablo, ¿cierto? Hay
vaya, examínese cada uno a sí mismo. Usted verá que está comiendo. Si bendición o juicio, lo que quiera. Pero eso ya es su problema, no es el mío. Pero para que vean, hermano. Pero nadie se percató de lo que... Solamente el Señor entendió lo que estaba pasando, hermano John. Solamente Jesús entendía la carrera de ese chiquitico allá subiéndose allá al árbol. Pedro, Juan, Andrés, nadie detectó lo que estaba, pero Jesús sí. Qué lindo, el Señor sabe su necesidad, mi hermano. A veces uno cree que está luchando solo y que nadie, que todo el mundo se olvidó y que no, hermanos, ahí está el Señor con su ojo abierto, mirándolo, corriendo, yendo hacia allá. Cuando tú lloras, cuando tú ríes, cuando te lamentas, ahí está el Señor. Él está mirando. Así nadie le diga nada, pero Jesús está mirando cuál es su necesidad. Y seguro que le va a sorprender. Bendito sea su nombre. Le va a dar la mejor bendición del mundo. Bendito sea su nombre. Luego dice en el versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. Ahora, ¿qué era lo que decía antes? Simplemente dice que él se subía al árbol porque habría de pasar por él y quería solamente verlo, no más. Pero Jesús, mirando su necesidad y mirando su angustia, le dio más de lo que él requería. Zaqueo, desciende, date prisa, venga para acá, Zaqueo, voy para tu casa. Voy a dormir en tu casa, voy a descansar en tu casa. Miren, hermanos, como humanos, físicamente hablando, qué privilegio que Jesús le dijera al pastor John y a su esposita: John, a las 3 te llego a la casa. Físicamente hablando, ¿cómo se sentirá John y su esposita? Hermano, yo brincaría, gritaría y... ¿Qué no haría, hermanos? Mandaría a comprar que aquí en Estados Unidos no sé qué sea la comida más rica, en fin. ¿Ves? Porque es el Señor. Amén. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, mi Salvador, el que perdona mis pecados, el que sana mis enfermedades. Me dice: mire, a las 3 voy para tu casa. Quiero compartir, quiero dialogar, quiero charlar contigo. Aleluya, qué alegría. Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo posee en tu casa. Amén. Qué alegría para Zaqueo. Pero viene el problema de la multitud y el montón. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Imagínense, al ver esto todos, y entre todos, los mirógones, los chismosos y los 12. Los 12, porque tampoco habían entendido. Porque los 12 también estaban diciendo: no, pues es un ladrón, es un cobrador, es del gobierno. Imagínense, es político. Claro. Entonces ahí estaban los 12. No entendían, hermano, la necesidad que había en ese hombre. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Es el único que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestras angustias. El único que tuvo misericordia de Zaqueo. Yo me imagino que de los 12 ni uno solo daba nada por Zaqueo. Ni de los 12, ninguno daba algo por Zaqueo. Pero solo el Señor sabía lo que había en su corazón y cómo le podía ayudar y cómo le podía bendecir. Hay gente por la cual uno piensa, hermanos, que el Señor los ama, el Señor los quiere, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a salvar. Qué linda la misión de la iglesia para con los pecadores, para predicar el Evangelio, enseñar la palabra. Hermano, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, para todos.
hace como unos 20 y pico de años, hermano, yo estaba de pastor en el barrio San Francisco en Bogotá, Ciudad Bolívar, Tenaz. Y me llegó un señor saliendo del culto y me dice que era miembro de la guerrilla, que por favor lo dejara hospedar porque el ejército estaba por ahí cerquita. Y el copastor estaba conmigo y dijo, Dios mío, ¿qué hacemos? Tamaño de problema. Y entonces charlamos los dos, oramos, hablamos con el hombre, le predicamos, tuvimos ahí un buen momento y al ratico ya el ejército se había retirado. Y ya, chao, y se fue. Había varias opciones, ¿no es cierto? Y hubiera dicho, no, señor, ya mismo voy a decirle al general o al comandante que venga y lo lleve. Esa hubiera sido una opción, ¿no es cierto? Pero no. ¿Sabe qué hicimos? Le hablamos la palabra del Señor. Oramos con el hombre, cuáles son sus necesidades, sus angustias. No sé qué pudo haber pasado con el hombre, pero le predicamos la palabra. Porque es que ese es el problema. Las puertas de la iglesia están abiertas. Y están abiertas no para ángeles, para santos que vengan para orar por los enfermos, quienes estén angustiados, necesitados, afligidos, pecadores, que se arrepientan, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y eso no lo entendieron los 12 apóstoles. Y entonces mi hermanita comenzaron a ¿qué? A murmurar, pobrecito. A veces uno no sabe el daño tan terrible que hace. Mire, el pastor León se fue a hablar con semejante persona. Y juzgamos. Y criticamos. ¿Y saben qué les cuento por experiencia, hermanos? Que a veces a esas personas a quienes más se les perdona, se convierten en columnas fuertes de la iglesia. Pero fuertes. Eso sí comienzan de una vez, bueno, que hay que orar, que hay que buscar, que hay que leer, y comienzan como a motivar, hermanos, porque es que mi vida ha cambiado. Ahora soy una nueva criatura y yo quiero más, y yo quiero más, y quiero más, y quiero más de Cristo. Aleluya, se arrepintió. Pues Zaqueo se arrepintió de corazón. Porque el versículo 6, ¿qué dice? Todos saben en su Biblia, versículo 6 del capítulo 19 de San Lucas. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? Se apresuró, le recibió gozoso, bajó. Yo no sé si bajó, se botó del árbol, pero lo que no esperaba, porque él solo quería ¿la qué? Verlo pasar. Pero le dice, voy para su casa, en nombre de una, hermanos, claro, camine. Se botó, le recibió gozoso. Miren lo que significa un alma angustiada, un alma necesitada. Alguien en su sector, en su empresa, donde usted vive, donde usted trabaja, en su cotidiano, alguien necesita del Señor. Y a veces usted no lo detecta. A veces usted no se da cuenta. Y usted es el embajador de Cristo. Usted es el poseedor de las palabras que esa persona necesita para bien su vida. Requiere un consejo, una palabra sabia, un entendido que ame a Dios y le diga algo a esa persona que está angustiada. Entonces, en el versículo 8, vemos las consecuencias, hermano, del sentir del Señor. Dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mientras afuera chismeaban, criticaban, murmuraban, porque había entrado a posar con un hombre pecador, Zaqueo, su esposa y toda su familia abría su corazón al Señor Jesucristo. Lo que no habían entendido, lo que no habían comprendido, no importa la maldad, no importa qué tan malo haya sido ese hombre, si abre su corazón, si se arrepiente y deja de hacer lo malo, hermanos, el Señor abre sus brazos y le dice, bienvenido al reino de Dios.
y su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Entonces, ese hombre dio frutos dignos de un verdadero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desprenderse de la riqueza para un rico no es fácil. Pídale a un rico y verá. No más dígale a un rico que le regale para el transporte desde aquí a Bogotá. A ver qué le dice. No lo hace. No lo hace. Nadie lo hace. Desprenderse de algo es difícil. Pero hermanos, cuando el Señor cambia corazones, todo cambia. Señor, la mitad de mis bienes, bendito sea Dios. Es decir, el arrepentimiento de Zaqueo fue tal que entendió su injusticia, la deshonra en su cargo público, porque tenía mala fama. Todo eso lo entendió en el momento y dijo: Señor, yo quiero restituir mi mal comportamiento, mi mala conducta, mi mal proceder, el haber cobrado más de lo que debía cobrar en los impuestos. Todo eso, Señor, lo regalo. Doy la mitad de mis bienes. Se arrepintió Zaqueo, mientras los demás murmuraban, criticaban, chismeaban, decían cosas terribles. En el adentro, hermanos, una familia se estaba salvando. Una familia estaba engrosando las filas del reino de los cielos. Una familia completa estaba siendo inscrita en el libro de la vida. Tengamos cuidado a veces con murmurar y criticar. La salvación es para todo el mundo, por la gracia del Señor. Dios no hace acepción de personas. Él salva a todo aquel que quiera ser salvo. Y Zaqueo quiso. Entonces el Señor le dice, y de una vez le responde el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire que no le puso, no, tiene que ir primero al juez, ¿no? Y arregle sus problemas penales, porque usted es violador, usted mató, porque usted asesinó, porque usted masacró, porque usted cobró cosas por ahí injustas. No, dijo Jesús: hoy ya ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, el Evangelio es totalmente distinto a la doctrina del mundo. El hombre no perdona. Jamás. Cuando yo comencé mi carrera de Derecho en Bogotá, estaba el presidente aquí en los Estados Unidos, Richard Nixon, y estaba en viento en popa el famoso Watergate. ¿Y saben qué pasó? Que había una muchacha, Angela Davis, puesta en la cárcel porque promovía aquí ideas en contra del capitalismo. Y la pusieron en prisión y salió la sentencia: cadena perpetua. Angela Davis, cadena perpetua. Y un día salió Richard Nixon por televisión y dijo: Angela, te perdono. La exoneró y el juez acogió la palabra presidencial y firmó la orden y la sacaron de la cárcel. Pero no es eso lo que me importa a mí, sino que el hombre no perdona, y cuando perdona es noticia internacional. Al día siguiente, en Pekín, en Tokio, en Rusia, en Alemania, toda Europa, Colombia, el periódico El Tiempo, El Espectador, primera página: Richard Nixon perdonó a Angela Davis. Cuando el hombre perdona es noticia, porque el hombre por lo regular no perdona. ¿Sabían eso, hermanos? Pero Dios sí perdona. Amén. Y gracias que te están sanos, le va a ir mal en su carrera. Le va a ir mal en su carrera, ¿no es cierto que sí? Claro que sí. Entonces el médico necesita es ayudar a ¿quiénes? A los enfermos. A eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Y gracias a Dios te encontró a ti y me encontró a mí. Yo no sé, en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tengan dificultades, angustias o problemas? Lo que sé es que Jesús está dispuesto a bendecirnos en este momento y ayudarnos a derramar de su gloria, a contestar nuestras oraciones, a contestar nuestras peticiones. Hermanos, Él quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, pero tenemos que disponernos. No seamos del montón.
montón, no seamos de esa multitud, no, identifiquémonos y tengamos un encuentro personal con el Señor Jesucristo que implique compromiso, con el Señor. ¿Por qué razón? Esta sociedad que nos tocó vivir le huye a los compromisos. Yo veo que en el mundo existe esa racha contra el matrimonio, ¿no? Ya nadie se quiere casar. Todo el mundo, y más que todo la mujer. Más del 60% de mujeres ya no esperan que un hombre diga casémonos, sino más bien vámonos a vivir. Así nomás. Es mucho más dado en la mujer que en el hombre. Le huyen al compromiso. Nadie quiere comprometerse. En la empresa nadie se quiere comprometer. En aquello nadie se... En la iglesia... Bueno, aquí de pronto no pasa. Pero en la que yo pastoreo a veces cuesta. Nadie se quiere comprometer. Se le huye al compromiso. Pero qué lindo Zaqueo. Él actuó y se comprometió inmediatamente. No dijo, Señor, le voy mañana pasamos. No, ya mismo devuelvo la mitad. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Las bendiciones son inmediatas por la actitud de nuestro corazón. Por eso si tiene una angustia, mi hermano, una necesidad, una petición especial, cierre sus ojos en este momento y vamos a ponerla en la presencia del Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias por habernos dado este tiempo tan hermoso. Gracias por la bendición de Zaqueo. Gracias, Señor, porque en medio de su angustia y su necesidad, a pesar de ser rico, vino a ti buscando lo que necesitaba su alma, su vida y su corazón. Padre Celestial, gracias porque esta es tu palabra y tu palabra es viva, es eficaz, es penetrante como espada de doble filo. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios es una realidad en mi vida. Gracias porque tu palabra es una verdad en mi corazón. Tu palabra, Señor, es lo más objetivo que hay, Señor, en mi corazón, en mi vida. Por eso en esta mañana, Señor, yo ruego que esta palabra quede en lo profundo, Señor, de nuestras vidas y de nuestros corazones, por tu sangre preciosa. Quienes tengan peticiones especiales o estén enfermos, alguna angustia, alguna necesidad, levante su mano ahí en su puesto donde se encuentre. Y yo voy a orar por usted para que Dios le bendiga. Deje su mano levantada. Deje su mano levantada. Mi buen Dios, así como Zaqueo, Señor, corrió a subir al árbol, Señor, corremos nosotros en este momento en procura de esta bendición. Queremos decirte, Señor, que tenemos una necesidad, que tenemos una petición especial, una angustia, un problema, y que solamente tú lo puedes resolver. Lo ponemos en esta mañana, Señor, en este altar maravilloso, delante de tu presencia, para que tú respondas, Señor, a nuestro clamor, para que tú respondas, Señor, a nuestra necesidad, para que tú respondas, Señor, a nuestra petición. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú lo has cambiado, Señor, así como diste esta bendición maravillosa a Zaqueo, a su familia completa, Señor. Le diste esta bendición, así que esta mañana, Señor, yo bendigo estas vidas, Señor, que han levantado su mano en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, esa petición sea una realidad. Padre Celestial, ahora mismo la sanidad sobre los cuerpos enfermos sea una realidad. Ahora mismo las peticiones, Señor, en tus manos preciosas sean una realidad en nuestras vidas. Padre, por el poder maravilloso de Jesucristo, en tu nombre precioso. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido una dicha y un placer haber estado en este lugar. John, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? Dale un aplauso al Señor. El pastor Juan Manuel Rodríguez va a regresar a los Estados Unidos en el mes de octubre. Hermano, ya está obligado a regresar. Qué palabra tan hermosa, hermano. Me bendijo mucho la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy con esa palabra? Amén. Bueno, vamos.